Apreciados estudiantes, un gusto enorme nuevamente poder entrar en este contacto virtual a través de la plataforma. En esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo contenido. Les deseo un inicio exitoso de esta nueva etapa que estamos llevando adelante, considerando que hemos tenido un pequeño receso académico que hizo que podamos reincorporarnos renovados en esta tarea que nos convoca como estudiantes y a mí como profesor. Realmente en la clase número 4 hemos hablado sobre la calidad educativa. Esa calidad que tanto necesita nuestro sistema educativo, y a veces esa calidad depende un poco de nuestro desempeño como maestro. Es lo que habíamos trabajado en la clase número 4. Y en esta oportunidad también quiero agregar a esa clase número 4 que para lograr la calidad también es necesario conocer los métodos pedagógicos para enfrentar los desafíos del día a día de una tarea en un colegio, en una escuela, en una universidad. Por lo tanto, quiero que pongamos la mayor de las atenciones en este proceso que vamos a iniciar con el desarrollo de la clase número 5, los métodos pedagógicos que tenemos que considerar para lograr un buen desempeño académico en las instituciones. El primer método que utilizamos como maestros cuando entramos en una sala de clase es el método afirmativo. ¿A qué se denomina método afirmativo? Este método es el más sencillo y espontáneo para enseñar, porque es simplemente comunicar lo que se sabe ante ciertos hechos y datos ya comprobados que tenemos dentro de la teoría. Solo cabe transmitir eso y que las personas acepten lo que estamos transmitiendo. Simplemente es la aceptación de algo que ya se ha comprobado, una teoría que se ha comprobado. Simplemente es confirmar esa teoría. Pero ¿qué pasa a veces? Surgen algunos problemas, considerando que a veces nuestros alumnos disienten con esa teoría. Y cuando ocurre eso, lo que tenemos que estar muy seguros es de que lo que estoy llevando es algo sustentado científicamente y confirmado científicamente o comprobado científicamente. Entonces puedo sostener mi postura. Y allí utilizo el método afirmativo porque es afirmar lo que ya se ha comprobado. Y lógicamente ese método me permite tener el derecho de pasar esa información sin ofenderle a nadie. Está permitido eso. Está permitido que mis alumnos discrepen de eso. Yo también puedo discrepar de eso. Pero como es algo ya comprobado, una teoría comprobada, cabe simplemente aceptar la propuesta. Y esa aceptación es cuando se considera el método que estoy utilizando afirmativo, porque yo afirmo o confirmo la teoría que para mí es válido y que ya está comprobada. El método interrogativo es otro de los métodos que es muy bien utilizado por el maestro. A veces podemos estar presentando una teoría, podemos estar hablando sobre un hecho concreto y nuestros alumnos no nos prestan atención, pero no están comprendiendo. Pero simplemente formulamos algunas preguntas cortas y lanzamos al grupo en donde ellos nos responden o simplemente
nuestros alumnos nos preguntan algunas cosas, nos plantean algunos interrogantes y se aclara la propuesta que estamos llevando. Muchas veces la conferencia que hacemos, todo el coloquio que llegamos a hacer, resulta interesante, pero resulta provechosa para la comprensión de ese coloquio o de esa situación que estamos llevando a nivel de aula, las preguntas finales que hacemos. Eso muchas veces marca el interés y la curiosidad de nuestros alumnos. Lo que tenemos que comprender y entender muy bien es que la respuesta no debe ser muy extensa, deben ser cortas, precisas, de tal manera a que se pueda acceder rápidamente a otras, las preguntas o los cuestionamientos que se nos hacen. De tal manera que podamos zafarnos rápidamente de los cuestionamientos que se nos hagan. Este método interrogativo es sumamente interesante porque a veces de repente la teoría queda en la nebulosa cuando estamos hablando en una clase, cuando estamos exponiendo, pero cuando formulamos algunas preguntas claves sobre el tema, se comprende con facilidad. Por eso el método interrogativo es sumamente importante y es sumamente beneficioso para poder lograr la comprensión del contenido que estamos trabajando. Por eso es recomendable la utilización correcta del método interrogativo. El otro método que también quiero que consideren cuando están en procesos de aula es el método participativo. En este método, la comunicación se da de igual a igual. ¿Qué quiere decir eso? Todos aportan datos, expresan sus opiniones. En un método participativo, la cabeza visible no es el maestro, pese a que él tiene que conducir al logro del objetivo que él pretende lograr en el proceso de aula. Pero no es la cabeza visible o no debe ser la cabeza visible. Es el que impulsa la reunión lógicamente, pero trata de diluirse dentro de todo el grupo. Trata de aparecer como un miembro más del grupo, de tal manera ir sacando conclusiones de la participación de todos los que están dentro de ese proceso académico. El otro método que me gustaría que reflexionen y reflexionemos sobre ello es el método experimental, que habla un poco del tema que conduce al saber hacer a nuestros alumnos. Tenemos que plantear siempre los medios para que nuestros alumnos puedan experimentar la teoría que estamos llevando adelante. Por lo tanto, debemos propiciar esas propuestas para que nuestros alumnos puedan llegar a hacer lo que nosotros planteamos dentro de la teoría. Entonces el método experimental también es un método que es de suma importancia para poder llegar a un aprendizaje más significativo y por sobre todas las cosas un aprendizaje en donde el alumno pueda saber hacer lo que está dentro de la teoría. El método convivencial no es otra cosa que tender a copiar lo que vemos. El aprendizaje por identificación se propicia en la convivencia con los buenos amigos, con los buenos profesores, con los buenos compañeros. El método didáctico convivencial no es otra cosa que fomentar ese encuentro, esa reunión y contactos con personas de las que vale la pena aprender algo. Hay un refrán que queda muy bien aquí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces,
El método convivencial lleva mucha referencia con este dicho. ¿Por qué? Porque cuanto mejor sean mis relaciones o mis vínculos o mi convivencia con los demás, mayor va a ser el aprendizaje. Si son buenas las personas con quien convivo o las personas con quien me relaciono o tengo contacto, puedo aprender mejores cosas. Entonces el método convivencial es sumamente importante también para poder sostener algunas cuestiones académicas. Hay algunos aspectos a considerar para la clasificación general de los métodos de enseñanza que pueden favorecer el logro de aprendizajes y que por sobre todas las cosas, pedagógicamente hablando, hacen que las propuestas sean mucho más vinculantes en el momento de lograr los aprendizajes. Por eso se clasifican 8 grandes grupos que me gustaría que ustedes lo encuentren en el material que voy a dejar vinculado a la plataforma y lo elaboren, analicen y elaboren un esquema para poder comprender. Y simplemente voy a leer en cuanto a los aspectos que quiero que consideren. En cuanto a la forma de razonamiento de nuestros alumnos, hay una clasificación de métodos. En cuanto a la clasificación de la materia, en cuanto a la concretización de la enseñanza, en cuanto a la sistematización de la materia, en cuanto a las actividades que realizan los alumnos, en cuanto a la globalización de los conocimientos, en cuanto a la relación del profesor con el alumno y la aceptación de lo que se enseña y el trabajo del alumno. La aceptación de lo que se enseña y el trabajo del alumno. Entonces, quiero que ustedes trabajen con estos aspectos de la clasificación general de los métodos de enseñanza y elaboren un pequeño esquema que va a ser el trabajo que vamos a vincular a la plataforma para poder cumplir con este requisito académico de la clase número 5. Desde ya mis augurios de éxitos en la lectura del material, en la interpretación del material y por sobre todas las cosas queda abierta la posibilidad de alguna consulta que ustedes quieran hacer si no están comprendiendo los contenidos que estamos trabajando en esta unidad o en esta clase número 5. Muchas gracias a todos.